Hola a todos, es un gusto saludarlos y recibirlos en este su curso de macroeconomía. Mi nombre es Oscar Calderón y para esta semana número 7 vamos a finalizar el contenido del capítulo Finanzas, Ahorro e Inversión. Por lo tanto, vamos a revisar la parte 3, la cual mediante la ayuda de recordar ciertos acontecimientos, vamos a ilustrar la importancia o el importante papel que juega el mercado de fondos prestables en la economía. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, para mostrar la importancia del mercado de fondos prestables, vamos a recordar la crisis financiera que dominó las economías estadounidenses y del mundo entero en el año de 2001 y que se agudizó o tuvo efectos hasta el 2007, el cual, por decir, se propagó en los mercados financieros en el 2008 y tuvo su origen mucho tiempo antes en el mercado de fondos prestables. Si el entender esto es saber de que este mercado, el cual tiene una relevancia muy importante en cuanto a la variación de la tasa de interés real en los diferentes mercados que tengan que ver con fondos que necesitan las personas y con fondos que están dispuestos a prestar otro grupo de personas, dependiendo de quién tenga el excedente de unidades y quien tenga la situación deficitaria o de necesidad de unidades monetarias. Por lo tanto, esta ilustración eh, consiste en analizar qué fue lo que dominó el, la crisis que hubo a nivel mundial, pero que se originó en el mercado de Estados Unidos, justamente en el mercado de fondos financieros, de fondos prestables. Bien, entonces, vamos a hacer la siguiente gráfica. Y vamos a mencionar parte de la historia, ¿no? Entre el año 2001 y 2005, en el mercado de Estados Unidos tuvo lugar una inyección masiva de fondos prestables. Entonces, parte de los mismos provinieron del resto del mundo, pero esa fuente de oferta había sido estable hasta ese momento. La Reserva Federal suministró fondos para mantener bajas las tasas de interés y esa fue la principal fuente del incremento de fondos prestables. ¿Ok? Ahora, la figura que estoy mostrando en la pantalla ilustra o nos muestra el mercado de fondos prestables en el año 2001. En ese año, la demanda de fondos prestables era, vean cómo se la señalo allí con rojo, demanda de fondos prestables estaba allí. ¿Ok? Y la oferta de fondos prestables, ¿cuál era? Ahí se la señalo con rojo, la oferta de fondos prestables. La tasa de interés real de equilibrio para ese periodo era de 4%, tal y como lo estoy señalando con color azul ahí en la gráfica. ¿Sí? Esa tasa es anual. Y la cantidad de fondos prestables de equilibrio en ese entonces era de 29 billones de dólares. ¿Correcto? Esto es considerando el valor de la moneda en el periodo 2005. ¿Ok? Hasta allí. Durante los 4 años siguientes, un incremento, digamos, muy fuerte o masivo en la oferta de fondos prestables fue desplazando, ojo con la palabra, fue desplazando la curva de oferta hacia la derecha. Des en cuenta, esa curva de oferta inicial ilustré un desplazamiento con fecha verde de esa curva hacia la derecha, dando origen a la nueva curva de oferta de fondos prestables, tal como lo señalo allí. Un aumento más pequeño, o sea, no tan pronunciado en la demanda, también desplazó la curva de demanda de fondos prestables. Vean cómo le señalo ahí que está desplazándola, pero no en la misma proporción, sino una proporción más pequeña, dando origen a la nueva curva de demanda de fondos prestables, tal y como les señalo en pantalla. Ahora, ¿qué pasa con la tasa de interés? Pues bien, la tasa de interés real por este desplazamiento de tanto de la oferta como la demanda de fondos prestables hizo que se redujera hasta el 1% anual. Y la cantidad de fondos prestables, que también sufrió modificaciones, aumentó. ¿Por qué aumentó? Hasta ahí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué aumenta la cantidad de fondos prestables? ¿Sí? Porque la tasa de interés disminuyó y como la tasa de interés real disminuyó,
las personas ven más atractivo realizar préstamos porque tiene un interés más bajo. Así de simple. ¿Ok? Entonces, continuemos. Aumentó la demanda de fondos prestables hasta 36 billones de dólares. ¿Sí? Si hago un valor porcentual, pues sería un aumento del 24% del incremento. Bien, ahora, con este gran incremento en los fondos disponibles, buena parte de los cuales se asignaron a créditos hipotecarios, o sea, las personas comenzaron a solicitar créditos para realizar, construir casas, para comprar viviendas, etcétera, ¿no? Para eh, comprar muchos inmuebles, sea para uso doméstico o para cualquier tipo de uso. Entonces, la demanda inmobiliaria en ese entonces aumentó en un monto superior al incremento de, digamos, la oferta de casas. Por lo tanto, los precios de estas se elevaron y las expectativas a futuros también aumentó y eso estimuló la demanda de fondos prestables. Ya para el 2006, la expectativa de que los precios de las casas se siguieran elevando rápidamente, ¿qué hizo? ¿Qué provocó? Bueno, pues provocó un gran aumento en la demanda de fondos prestables. Al mismo tiempo, la misma Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a endurecer o de colocar reglas más fuertes para la entrega o para poder otorgar créditos a las personas. El resultado de esa misma, digamos, política estricta de crédito, fue una desaceleración del ritmo de incremento de la oferta de fondos prestables, para lo cual vamos a mostrar la gráfica número 2. En esa vamos a anunciar estos sucesos. Entonces, en el 2006 la demanda de fondos prestables aumentó. Demanda de fondos prestables, que lo estoy señalando allí, aumentó de 5 pasó a 6 por colocar un número, ¿no? Y la oferta de fondos prestables, asimismo, esa oferta aumentó. Vean cómo les señalo la oferta, que aumenta también. ¿Ya? La tasa de interés real, obviamente, para estos sucesos del 2006, lo que hizo fue lo contrario. Esta vez se elevó la tasa de interés hasta un 3% anual. ¿Qué pasa con ese aumento? ¿Qué provoca ese aumento? Bien, el aumento de la tasa de interés real ocasionó que muchos propietarios de inmuebles tuvieran que enfrentar dificultades financieras. ¿Dificultades financieras en qué sentido? Bueno, en que como los pagos de las hipotecas aumentaron porque el interés pasó del 1% y para esos sucesos pasó al 3%, tal y como lo estoy señalando en la pantalla. Por lo tanto, los pagos de las hipotecas aumentaron y algunos de los beneficiarios de las casas, digamos, no pudieron o dejaron de pagar sus créditos. Ya para agosto del 2007, el daño provocado por el incumplimiento de pago de las hipotecas, les mencionaba que no podían pagarlas porque estas aumentaron su valor por el interés, y por la ejecución de todas los incumplimientos de las hipotecas, ¿no? Se hacían ya, hacían válidas las garantías, etcétera, y como esto era tan grande, el mercado de crédito comenzó a agotarse. Entonces, una significativa disminución, tanto en la oferta como en la demanda, mantuvo más o menos constante la tasa de interés, pero a la final lo que hizo fue reducir la cantidad de muchas nuevas transacciones. Es decir, ya no se daban créditos de manera tan rápida o de manera tan sencilla, sino que había muchas restricciones para el tema de entregar o sí, entregar básicamente fondos. Bien, la cantidad total de fondos prestables, digamos que la cantidad en sí no disminuyó, pero la tasa de incremento se desaceleró radicalmente y las instituciones financieras más expuestas a las deudas hipotecarias, para hacer una relación entre los ejemplos, las cuales fueron impagos, no se cancelaron, y los títulos que estaban respaldados empezaron a quebrar. Entonces estas empresas, justamente porque no podían recibir el pago, comenzaron a quebrar. De allí la importancia de colocarle mucho énfasis o mucha atención al mercado de fondos prestables. ¿Qué pasa con la cantidad de fondos que se entregan cuando la tasa de interés baja? Y el caso contrario, que es la figura número 2, ¿qué pasa con la cantidad de fondos prestables cuando el interés aumenta? Insisto que la cantidad de dinero se mantiene, pero el número de transacciones disminuyó porque la tasa de interés ha aumentado. Recuerden que si aumenta la tasa de interés, también aumentan los pagos. Bien.
Anterior, ahora veamos cuál es la acción del gobierno en el mercado de fondos prestables. Bien, para iniciar, el gobierno ingresa al mercado de fondos prestables cuando cuenta con un superávit o cuando necesita dinero, es decir, cuando tiene un déficit presupuestario. ¿Ok? Aquí debemos recordar de que si un país tiene superávit, va a poder prestarle fondos al resto del mundo, pero si un país presenta déficit, que por lo general eso es lo que ocurre siempre, un país tiene siempre problemas de liquidez y por lo tanto no puede enfrentar con los recursos propios la cantidad de obligaciones que pretende o que desea realizar durante un periodo gubernamental, un periodo presupuestario, y necesita acudir a un mercado, en este caso estamos hablando del mercado de fondos, para que pueda hacer frente a este déficit que está presentando. Bien, entonces, la presencia de un superávit presupuestario, ¿qué es lo que hace? Pues aumenta la oferta de fondos prestables, ¿no es cierto? Tiene lógica, porque si el país tiene superávit, viene a dar más dinero. Al dar más dinero, está aumentando la oferta de fondos prestables. Y eso contribuye a financiar la inversión. Pero lo contrario, es decir, cuando hay un déficit presupuestario, ¿qué va a aumentar? Ya no aumenta la, la oferta, sino que aumenta la demanda, porque el país necesita de fondos prestables, necesita de recursos y el gobierno hace, digamos, un tipo de competencia por estos recursos con las diferentes empresas que también están solicitando recursos. ¿Sí? Ahora, analicemos los efectos que tiene la acción gubernamental en el mercado de fondos prestables, dada esta pequeña introducción. ¿Ok? Recuerden que el enfoque es mantener la vista en que si el gobierno tiene superávit, o sea, tiene exceso de liquidez, exceso de recursos, o si el gobierno presenta déficit, que, insisto, es lo que se presenta en la mayoría de los casos en cuanto al gobierno se trata. Correcto. Primero hablemos del escenario 1 que va a ser el superávit, es decir, cuando el gobierno o un estado tiene más recursos. El superávit presupuestario, para eso podemos ir describiendo ciertos aspectos importantes que son, por ejemplo, aumenta la oferta de fondos prestables, la tasa de interés real baja y disminuye el ahorro familiar. Pero ¿cómo lo expresamos esto de manera más sencilla? Bien, veamos esta gráfica. Esta gráfica nos muestra los efectos de un superávit presupuestario del gobierno. Entonces, la curva de oferta privada de fondos prestables, que es la que estoy señalando ahí con rojo, y la curva de oferta de fondos prestables, que es la que estoy señalando allí con rojo, representan la suma de la oferta privada y del superávit presupuestal del gobierno. ¿Sí? En este caso que estamos analizando, en esta gráfica que estamos analizando, el superávit presupuestario para el ejemplo es de $1 billón. Así que cada tasa de interés real o a cada tasa de interés real, la curva de la oferta de fondos prestables se sitúa $1 billón a la derecha. ¿Sí? Ahí como lo estoy colocando con un color verde. Bien, y en otras palabras, la distancia horizontal entre la curva de oferta privada de fondos prestables y la curva de oferta de fondos prestables es igual al superávit presupuestario del gobierno. ¿Correcto? Si un superávit gubernamental, la tasa de interés real es de, por ejemplo, en este caso 6% al año, como muestran ahí, como se muestra ahí en la pantalla, la cantidad de fondos prestables es de $2 billones al año. Y la inversión sigue siendo de 2, por este caso. Bien. Pero con un superávit gubernamental de $1 billón por año, la tasa de interés real de equilibrio, que estaba en 6%, se reduce, vean que estoy cumpliendo con los puntos que estaban aquí al principio de la lámina. Entonces la tasa de interés se reduce hasta un 5% anual. ¿Eso qué hace? Hace que la cantidad de fondos prestables de equilibrio aumente, vean cómo le sitúa ahí la flecha, es decir, hacia la derecha, aumenta a $2.5 billones. ¿Correcto? Eso con el escenario de un superávit presupuestario del gobierno. Ahora analicemos el caso contrario, un déficit. Bien,
Aquí, igualmente que en el anterior, primero nombremos que este escenario es sobre un déficit y los puntos más importantes o los puntos que resaltan es que aumenta la demanda de fondos prestables, la tasa de interés real aumenta y por lo tanto también aumenta el ahorro familiar. Un déficit presupuestario del gobierno aumenta la demanda de fondos prestables. Aquí la tasa de interés, como ya lo había mencionado, se eleva. Esto lo que hace es incrementar tanto el ahorro familiar como la cantidad ofrecida de fondos prestables. Pero ojo, el aumento de la tasa de interés real lo que hace es reducir la inversión y la cantidad de fondos prestables demandada. ¿Por quiénes? Por las empresas, porque ellos necesitan financiar una inversión. Bien, entonces analicemos esto desde la perspectiva de una figura. Veamos esa figura de allí. Esa figura lo que hace es mostrarnos los efectos de un déficit presupuestario del gobierno. La curva de demanda privada de fondos prestables, que la señalo allí con rojo, y la curva de fondos prestables, que también la señalo allí con rojo. ¿Qué hacen las dos? Muestra la suma de la demanda privada y el déficit presupuestario del gobierno. Bien, en este caso que estamos analizando de déficit, el déficit presupuestario del gobierno es también asimismo, para el ejemplo, para que no cambie, es de $1 billón. Así que a cada tasa de interés real, la curva de, de demanda privada de fondos prestables se ubica 1 billón hacia la derecha. Bien, de la curva de demanda privada de fondos prestables. ¿Sí? Esto es, la distancia horizontal entre las curvas de demanda privada de fondos prestables y la curva de demanda de fondos prestables es igual al déficit presupuestario gubernamental, que ya insisto, se dijo que era de $1 billón. Bien, si no hubiera déficit gubernamental, la tasa de interés real es del 6%, tal y como lo señalo ahí en la pantalla, al año, o anual, ¿no? La cantidad de fondos prestables con esa tasa es de $2 billones. Bien, anuales también. Pero como estamos analizando un escenario con déficit presupuestario del gobierno de $1 billón al año, entonces la tasa real de equilibrio, ¿qué pasa? Aumenta. Des en cuenta, aumenta y pasa de 6% a 7% al año. ¿Y esto qué hace? Hace que la cantidad de fondos prestables de equilibrio también aumente, fíjense, de 2 billones a 2.5 billones de dólares al año. ¿Ok? Correcto. Antes de entrar al mercado global de fondos prestables, sobre los escenarios que mencionamos anteriormente, ustedes se fijaron que había un efecto de desplazamiento. Ojo con este término. ¿Por qué? Porque el efecto de desplazamiento es lo que hace, o más bien me muestra la tendencia de que un déficit presupuestario del gobierno eleve la tasa de interés real y disminuya la inversión. A eso se denomina efecto desplazamiento. El déficit presupuestario desplaza la inversión al competir ¿con quién? Con las empresas por el escaso capital financiero. Recuerden que las empresas también están buscando recursos para poder realizar sus inversiones. El efecto de desplazamiento no disminuye la inversión por un monto equivalente al total del déficit presupuestario. ¿Por qué? Sencillo, porque la tasa de interés real más alta induce a un aumento del ahorro privado y esto obviamente contribuye, no 100%, pero sí en parte, al financiamiento del déficit. Ahora sí, explicado el efecto de desplazamiento, hablemos del último tema de este capítulo, que es el mercado global de fondos prestables. En definitiva, y por concepto, el mercado de fondos prestables no es nacional, es global, es mundial. ¿Sí? En el lado de la oferta del mercado de los prestamistas desean ganar la tasa de interés real más alta posible. Acuérdense en la palabra prestamista, ¿quién tiene el dinero? Si yo tengo el dinero, ¿a qué tasa quisiera prestar? A la más alta. ¿Por qué? Porque voy a tener una mayor rentabilidad. ¿Sí? Pero también está que del lado de la demanda del mercado, los prestatarios quieren pagar la tasa de interés real más baja posible. Eso tiene lógica. Si yo necesito dinero y hay varias ofertas en todo el mundo de tasas de intereses por entregar recursos, obviamente, ¿cuál voy a escoger yo? La tasa más baja. Bien, entonces hasta allí estamos hablando solamente por el tema de la lógica. Y ellos, tanto la oferta como la demanda, ¿qué van a hacer?
van a buscar no solamente a nivel local o a nivel país, van a buscar en cualquier parte del mundo una tasa que les beneficie. ¿Ok? Entonces, en definitiva, el capital financiero, con lo que hemos dicho, es móvil. ¿A qué me refiero con eso? Que se traslada de la forma que resulte más conveniente para beneficio de los prestamistas y de los prestatarios. ¿Correcto? Bien. Ahora, dentro del mercado global de fondos prestables tenemos tres conceptos importantes. Primero, movilidad de capital internacional. Si un proveedor estadounidense, aquí vamos a dar un ejemplo porque ahí se entiende mucho mejor el concepto. Si un proveedor estadounidense de fondos prestables puede obtener una tasa de interés más alta en Tokio que en Nueva York, entonces los fondos ofrecidos en Japón se incrementarán. ¿Por qué? Porque allá me están pagando un interés más alto y los que voy a ofrecer en Estados Unidos van a disminuir. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos me pagan el interés más bajo. En otras palabras, los fondos ¿qué van a hacer? Van a fluir de Estados Unidos hacia Japón. ¿Por qué? Porque Japón tiene una tasa de interés más alta que en el lugar donde yo me encuentro de residente y yo soy, insisto en que soy el prestatario, soy el que tiene el dinero. Bien, ahora, si un solicitante de fondos prestable estadounidense puede pagar una tasa de interés más baja en París que en Nueva York, entonces, ¿dónde voy a demandar o dónde voy a requerir yo los fondos? Obviamente en Francia. Entonces, la demanda de fondos prestables en Francia aumentará, pero en Estados Unidos va a disminuir. De tal forma que los fondos fluirán desde Francia a Estados Unidos. Bien, entonces, como los prestamistas son libres de buscar la tasa de interés real más alta y los prestatarios también lo son, de buscar la tasa de interés más baja, pues el mercado de fondos prestables constituye un mercado único, es un mercado integrado y, ojo, es de alcance global, ¿sí? Por eso yo les mencionaba al principio que el mercado de fondos prestables es global, no es nacional. Tanto así que los fondos fluyen hacia el país en el cual la tasa de interés es más alta y salen de la nación de donde la tasa de interés es más baja. ¿Correcto? Cuando los fondos dejan el país con la tasa de interés más baja, ¿qué ocurre? Un faltante de fondos aumenta. ¿Qué aumenta? Aumenta la tasa de interés real, obviamente. Y cuando los fondos se mueven hacia el país con la tasa de interés más alta, hay un excedente de fondos que lo que provoca es reducir la tasa de interés real. La libre movilidad, por lo tanto, la libre movilidad internacional del capital financiero lleva a la igualdad en las tasas de interés de todo el mundo. Únicamente cuando las tasas de interés reales de Nueva York, Tokio y París son iguales, digamos que ahí como que desaparece momentáneamente el incentivo para mover estos fondos de un país a otro. ¿Ok? Entonces, como consecuencia, la tasa de interés que incluyen una prima de riesgo, ¿qué significa esto? Esto es como una primicia financiera. Cuanto más riesgoso es el préstamo, obviamente mayor es la tasa de interés. ¿Sí? Y aquí también aparecería otro concepto que es que la tasa de interés por un préstamo riesgoso menos la tasa de interés por un préstamo seguro se denomina prima de riesgo. Entonces, son conceptos que a veces nos encontramos no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito financiero y para el perfil de administración son muy relevantes. Correcto. Vamos ahora con la concesión y solicitud de préstamos en el mercado internacional. Bueno, el mercado de fondos prestables, para hacerlo de manera muy concreta, de un país se conecta con el mercado global a través de las exportaciones netas, de tal forma que si las exportaciones netas de un país son negativas, si te en cuenta ahí, exportaciones son menores que las importaciones, ¿qué pasa? El resto del mundo lo que hace es suministrar, entregar fondos a ese país y la cantidad de fondos prestables en él es mayor que el ahorro nacional. Ahora, en un sentido contrario, si las exportaciones netas son positivas, es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones, el país es un proveedor neto de fondos para el resto del mundo y obviamente la cantidad de fondos prestables en él es menor que el ahorro nacional, ¿correcto? Entonces hasta allí con el tema de la concesión y solicitud de préstamos. Ahora, un último tema que sí vamos a ampliarlo en la siguiente lámina porque necesita ilustrarse. Es la oferta y demanda en los mercados tanto global como nacional.
Aquí la demanda y la oferta de fondos en el mercado global de fondos prestables lo que hacen es determinar el equilibrio de la tasa de interés real en el mundo. Esta tasa de interés iguala a la cantidad demandada y la cantidad ofrecida de fondos prestables en la economía mundial. Pero aquí hacemos un paréntesis porque no las iguala en cada una de las economías nacionales. La demanda y la oferta de fondos en una economía nacional, digamos que determinan si el país en cuestión es un prestamista o un prestatario respecto de quién, respecto del resto del mundo. ¿Correcto? Pero tengo que ampliar el equilibrio y lo voy a hacer con las siguientes gráficas. Bien, haciendo referencia a los últimos temas, pero como tengo que hablar de la oferta y demanda de mercados globales, de ilustrarlo un poco mejor, primero veamos el mercado de fondos prestables, el mercado global. Bien, en esta figura que está en pantalla, lo que hace es ilustrar el mercado global, la demanda de fondos prestables, tal y como se ve allí en las abreviaturas, es la suma de las demandas de todos los países. Igualmente, ocurre con la oferta de fondos prestables, que también es la suma de la oferta de todos los países o de todas las naciones. La tasa de interés real de equilibrio mundial hace que la cantidad total de fondos que se ofrecen y la cantidad total de fondos que se demanda sean iguales. ¿Ok? Bien. Ahora, el siguiente escenario es sobre el prestatario internacional. En esa gráfica que está en el centro, ahí lo que se hace es presentar el mercado de fondos prestables de un país que solicita préstamos ¿a quién? Obviamente al resto del mundo. La demanda de fondos prestables de dicho país forma parte de la demanda mundial, ¿sí? Entonces, la oferta de fondos prestables de ese país eh, forma parte de la oferta mundial, ¿correcto? Digamos aquí que si un país X tuviera aislado del mercado mundial, la tasa de interés real sería, para el ejemplo que está ahí en el gráfico, de 6%, pero si el país está integrado a la economía global con una tasa de interés de 6% al año, los fondos fluirían hacia él, con una tasa de interés del 5% al año en el mercado global. Ahora, los proveedores de fondos prestables estarían interesados en obtener los rendimientos más altos que ofrece dicha nación. En efecto, el país lo que hace es enfrentar la curva de oferta de fondos prestables, que es horizontal, a la tasa de interés de real de equilibrio, que es mundial. En definitiva, en conjunto, la demanda de fondos prestables del país y la tasa de interés mundial determinan la cantidad de fondos prestables de equilibrio. ¿Ok? Tal y como se muestra ahí en la gráfica, que es de 2.500 millones de dólares. ¿Ok? Y por último está el escenario número 3, que es sobre el prestamista internacional. En esa figura lo que se muestra es la situación en un país que le concede préstamos al resto del mundo. Entonces, como antes, la demanda de fondos prestables, que está en la gráfica, es parte de la demanda mundial de su oferta de fondos prestables y es parte de la oferta mundial, tal y como se ilustra allí en el tercer gráfico. Si esta nación estuviera aislada del mercado global, la tasa de interés real sería de 4% al año. ¿Ok? Pero si este país se integra a la economía global con una tasa de interés del 4% al año, rápidamente los fondos van a fluir fuera de él con una tasa de interés real del 5% al año en el resto del mundo. De tal forma que los proveedores nacionales de fondos prestables buscarían un rendimiento más alto en donde en otros países que cancelen o que entreguen un interés más elevado que en el de la propia nación. ¿Listo? Entonces, en conjunto, la demanda de fondos prestables del país y la tasa de interés mundial determinan la cantidad de fondos prestables de equilibrio, que para esa tercera gráfica es de 1.500 millones de dólares. Correcto. Una vez finalizado este capítulo, ya en su tercera parte, están allí ciertas preguntas en las cuales se ha conversado y se han comentado
durante el desarrollo del presente video. En esta última parte, lo que hemos analizado en este breve resumen es qué ocurre en el mercado de fondos prestables si el gobierno tiene un superávit o déficit presupuestario y cómo interactúa el mercado global de fondos prestables. Muchas gracias por su atención.